Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa de televisión que cada semana os trae, como ya sabéis, el mejor surf y a sus principales protagonistas. Prepararos porque hoy tenemos una buena función por delante, así que tomad asiento, disfrutad y vemos titulares porque arrancamos el programa de hoy. Comenzaremos viendo un amplio resumen de la segunda edición del Festival Triple S celebrado en Melilla. Hablaremos de skate y de sus infraestructuras con Chus Domínguez. Nos iremos hasta San Sebastián para ser testigos del Osbo Movie Night. Nos visitará en el estudio Guillermo Carracedo con sus locuras en las redes sociales y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez vistos los contenidos y su variedad en el día de hoy, solo resta dar paso a nuestro compañero Roberto Flores. Recordemos, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, encantado de participar en Conexión Surfing y disfrutar de esta parte del surf, que es la comunicación. Y verlo en televisión con la mejor calidad es un logro muy importante para el desarrollo de nuestro deporte y la difusión de su cultura. Y como hemos visto en titulares, hoy comenzamos en Melilla. Por segundo año consecutivo, la ciudad autónoma de Melilla celebró el festival más importante del norte de África, Robert. Cierto, Víctor, el Festival Triple S está orientado y planteado para favorecer el conocimiento, aprendizaje y la práctica de varios deportes como son el surf, el sub y el skate. Además, se pretende mostrar la importancia y posibilidades que ofrece Melilla para la práctica de estos deportes a través del programa Melilla Sport Capital. Pues Robert, sabido esto, veamos lo ocurrido. Nos vamos hasta Melilla a disfrutar del Triple S Festival. Un año más, la ciudad autónoma de Melilla acogió el festival que aúna las tres modalidades del deslizamiento: el skate, el surf y el stand-up paddle. La Triple S, la prueba más importante del norte de África, recibió a los mejores deportistas en stand-up paddle para disputar el Campeonato de España de larga distancia. Además de esta prueba en la que peleaban por el cetro nacional, se disputaron pruebas de beach race, además de múltiples actividades. El Campeonato de España en Melilla ha sido una apuesta muy importante por parte de la ciudad y por parte de la federación, que nos hemos sentido muy apoyados por parte de la ciudad de Melilla. Creemos que lo que necesitamos es poner los apoyos que tenemos por parte de las diferentes instituciones, tenemos que ir con ellos. En ese sentido, Melilla nos ha apoyado desde el minuto uno, con un gran equipo organizador, con todos los recursos que nosotros hemos ido solicitando, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es, pues, estas ciudades, estas comunidades que nos apoyan y que apoyan el deporte, para posicionarlo como un referente, pues la federación está encantada de poder celebrar aquí un campeonato de España. Tenemos 160 participantes venidos de toda parte de España. Estamos en un sitio que es problemático porque al final también es el sitio creo que más lejano de que podemos irnos, exceptuando también Canarias, pero se hacen campeonatos de España en todos sitios, o sea que tenemos que apoyar a todas las regiones. Pues como podéis observar, esta segunda edición se ha multiplicado en todo, en asistencia, en eventos, participación, en un campeonatazo de España que habéis podido observar, ha sido todo un éxito, con 2 pruebas, un big race y larga distancia, increíble. Estamos muy contentos, muy cansados, pero ahora analizando, viendo todo, los competidores como han quedado de contentos, muy feliz de Melilla albergar esto que ha sido la fiesta del stand-up paddle.
Para nosotros el poder haber conseguido traer un campeonato de España ha sido un logro, ha habido mucho trabajo por detrás para conseguirlo, una apuesta muy importante de nuestro patrocinador Melilla Sport Capital por poder traer un super evento a Melilla con todo el apoyo necesario, y para nosotros, aparte del orgullo, ¿no?, de traer a Melilla una prueba tan importante, también fija en nuestro club de surf, el Amar Surfing Club, es decir, no podemos estar más contentos. Bueno, Melilla Sport Capital, en nuestra Melilla lo que ofrece es un gran litoral, una posibilidad muy variada de deportes náuticos. Tenemos viento para los deportes de windsurf, tenemos olas para los deportes de surf y stand-up paddle, tenemos unos días de calma y sobre todo eso, sobre todo tenemos un paisaje y una biosfera que además es súper original. La modalidad de Beach Race también alzó a sus campeones, y en esta ocasión la victoria en la categoría femenina se la llevaría la campeona del mundo, Duna Gordillo, y en la categoría masculina, Manuel Oyuela. Bueno, pues Beach Race es una carrera donde se sale normalmente desde la playa, tiras la tabla y suele haber olas, hay veces que sí, hay veces que no, y también suele haber boyas, ya que es una carrera técnica. Y nada, la distancia más o menos pues corta, 1 o 2 kilómetros, a veces 5, pero es más técnica. Pues me siento bien porque la verdad que no tenía muchas expectativas altas en la carrera porque tengo un poco de trauma con las olas y con la carrera técnica, pero la verdad estoy sorprendida y creo que las olas me han ido bien, pero estoy más centrada en la carrera de mañana. Esta ha sido un poco de prueba y de activación. He empezado el 2023 con muy mal pie la semana pasada en Santa Pola, que la verdad es que no estoy nada orgulloso del fin de semana que hice, y ganar hoy pues es especial, además en la modalidad de Beach Race que para mí significa mucho, que es lo que hago en casa. La verdad es que los 5 chicos que estamos ahí estamos siempre en un pañuelo. Hoy he tenido yo suerte de coger la ola en la boya, que me ha permitido alejarme un poco de Aarón, pero eso no quita de que los 5 estamos juntos, y sin esa ola hubiéramos llegado al sprint los 5 seguro. Por la playa de la Hípica, en Melilla, no solo se dejaron ver los mejores deportistas españoles en esta modalidad, sino que también tuvimos la oportunidad de charlar con el seleccionador nacional, Manuel Simoncelli, de cómo está la cantera nacional, pero sobre todo de esa luz que se ve, que se llama Juegos Olímpicos. El stand-up paddle español ahora mismo está en el mejor punto que ha estado nunca, y lo que es mejor todavía es que con un potencial de mejorar increíble, porque estamos viendo los jóvenes que están subiendo con una fuerza y unas ganas que ya vienen empujando y pegaditos a los de adelante. Una inclusión en los Juegos Olímpicos supondría un salto de calidad increíble, ¿no? Porque ya es otro nivel de deporte, ya económicamente se mejora, y si hay mejoras económicas hay mejoras de todo, de entrenamiento, de instalaciones, de rendimiento. Ya sería profesionalizar un poco
un poco la situación actual y bueno, lo esperamos con unas ganas increíbles. En lo puramente competitivo, la ciudad autónoma de Melilla coronó como nuevos campeones de España en la categoría de larga distancia a Duna Gordillo y Aarón Sánchez. Pero qué mejor que hacer un resumen de esta carrera que nuestro compañero Nico Arnedo. Muchas gracias, Víctor. Efectivamente, en la última jornada del Triple S Festival aquí en Melilla hemos podido disfrutar del Campeonato de España de Subrace de larga distancia de la Federación Española de Surf, con unas condiciones ideales para la práctica de este deporte, donde hemos podido ver desde el primer instante en la categoría élite masculina en muy fuertes condiciones a Aarón Sánchez, a Antonio Morillo y a Fernando Pérez, sobre todo en la zona de Flatwater, que han estado muy pegados y muy juntos, hasta que salieron a la zona del Mar de Alborán con algo más de movimiento en el Mediterráneo, y el joven rider de Mallorca, Aarón Sánchez, se desmarcó por completo de Antonio Morillo, consiguiendo esa gran primera posición por delante de Antonio de los Caños de Mecas y Fernando también de Cádiz. En cuanto a las chicas, la joven rider Duna Gordillo, actual campeón del mundo del ISA, también hizo una gran competición por delante de la gran Esperanza Barreras y Alba Frey, esta competidora de Islas Canarias, que viene también pisando muy fuerte. Con esos grandes resultados, una vez más, la categoría femenina vuelve a demostrar el gran nivel que tiene en nuestra selección nacional. La verdad es que estoy súper contenta, las condiciones me han acompañado muchísimo. Es la carrera que siempre me ha gustado desde que practico más de larga distancia y bueno, muy contenta de la carrera y de mis compañeras también. Bueno, pues mi mentalidad primero fue ir ahí a la ola, intentar estar junto con las chicas, pero luego ya cuando vi un poco que las condiciones eran un poco más movidas, que es lo que me gusta, dije, bueno, intento ponerme sola a ver cómo lo hago, y iba cogiendo BAM solitas y así toda la carrera centrada. La verdad que con los deberes hechos, porque nunca lo he ganado, siempre hemos estado los cuatro ahí juntos y es hoy tú, hoy yo y me ha tocado hoy. Ha sido bastante chula porque la primera parte ha sido aquí dentro, que todos nos podían ver, y ahí fuera se movía, ha estado divertido. Nos hemos ido yo y Antoñito y yo sabía que Fernando estaba por detrás y él, si te tiene que pillar, te pilla. Entonces hemos dicho, venga, vámonos. Y ya cuando quedaba la recta final he dicho, aquí que tiene que acabar. Y hemos hecho y nos ha salido bien. La primera parte dura porque iba muy rápido y quería intentar engancharme y no he podido. Y luego la segunda parte pues estaba movida y había que estar muy atento. Pero bueno, contento porque al final es una carrera que tienes que estar muy pendiente, muy entretenido y bueno, me lo he pasado bien y al final cansado, pero buen resultado, sí. Y bueno, Melilla la verdad que siempre se ha volcado por el deporte. El año pasado estuve por primera vez, nos trataron de maravilla y este año no ha sido menos, mucho mayor montaje porque es el Campeonato de España y a la altura de un Campeonato de España. Y tras este fantástico resumen que hizo nuestro compañero Nico Arnedo, nosotros nos despedimos de 2 días de competición desde esta fantástica ciudad como es Melilla, en el norte de África.
otro éxito de nuestros amigos melillenses. Este festival se consolida y eso es gracias al Club Surf Melilla, que pone todo de su parte. Enhorabuena. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y ya sabéis de que llega el momento de tomar buena nota porque aquí viene el primer surf consejo del programa de hoy. Hola amigos de Conexión Surfing, soy Sebas de mundosurf.com y hoy os voy a explicar cómo elegir la tabla adecuada para un niño. Es súper importante acertar y elegir la tabla adecuada al perfil de la persona. Vamos a empezar por el niño que quiere empezar a surfear. Lo ha visto, le gusta, te pide una tabla. Pues a este niño le vamos a recomendar una tabla softboard. Son este tipo de tabla, que son de corcho, son tablas blondas, y le vamos a recomendar más o menos una tabla alrededor de 7 pies, que es la tabla que tengo aquí. De esta manera tiene una tabla blonda, no se puede hacer daño de ninguna manera, tiene una tabla muy gruesa, con mucho volumen, una tabla que flota mucho, una tabla ancha y además ancha hasta la punta, para que sea estable, para que sea súper fácil. Ahí lo que vamos a buscar es que el niño le guste el surf, se aficione al surf. Y para esto tiene que estar fácil y tiene que estar lúdico. Queremos que el niño pueda remar por él mismo, que se ponga de pie fácilmente, incluso que tú lo puedas empujar en una ola chiquitita para que se ponga de pie más fácilmente todavía. Y esto es ideal. Softboard, más o menos 7 pies, puede irte un poquito más o un poquito menos según la habilidad del niño y su estatura, su peso. Con este tipo de tabla vas a poder llevar al niño hasta el nivel de que tenga cierta autonomía en el agua, que pueda remar solo, que pueda remontar al pico solo, sin tu ayuda, que pueda remar para correr una ola solo, sin que lo tengas que empujar, que se ponga de pie solo y que vaya tirando, pues o bien todo recto en la espuma o bien que empiece a correr algo de pared. Cuando el niño haya alcanzado este nivel, o si ya lo tiene, pues ya te puedes ir a una tabla más corta. Una tabla que le pueda permitir hacer giros y empezar a maniobrar. Aún así, siendo niño, nosotros te aconsejamos que sigas con softboard o soft top. Pero algo más pequeño y más compacto, aquí por ejemplo tenemos una 6.2, que es una tabla que sigue estando ancha, gruesa, pero bastante más corta y que le va a permitir girar y progresar. Puedes seguir con las tablas softboard, también te puedes ir a los soft top, que es este tipo de tabla que tengo aquí, que realmente es una tabla de fibra de vidrio, pero cubierta con espuma. Es una tabla dura por dentro realmente, solo está forrada de espuma. Le da más rigidez y más rendimiento a la tabla. Ahí vamos a tratar de encontrar un modelo que por su largo, su volumen, su ancho, sus tipos de quillas, le permitan al niño progresar, girar, manteniendo esta facilidad propia de las tablas pues anchas, gruesas, que mantengan una anchura buena adelante. Y con este tipo de tabla vamos a tratar de llegar a que el niño pues ya empiece a correr todas las paredes y empiece incluso a moverse sobre la pared. Empiece a girar, empiece a hacer sus bottom turns. Cuando haya alcanzado este nivel, ya realmente el niño pues se maneja muy bien en el agua y le vamos a buscar ya una tabla de fibra, una tabla dura, una tabla rígida, que le va a poder hacer pasar al nivel superior. Buscaremos una tabla realmente high performance, como si fuera de adulto, pero con medidas reducidas. Son realmente mini tablas, shapes de adultos, pero adaptado a la morfología de los niños. Muchas veces tendremos que fabricar esas tablas a medida del niño para poder adaptar largo, ancho y grueso a la estatura del niño. Así que recuerda, siempre empezamos con tablas grandes, tablas softboard, alrededor de 7 pies,
Bajamos después a una tabla que puede seguir siendo softboard o softtop, pero más chiquitita, más compacta, antes de llegar al último paso, que son las tablas Gromms, las tablas High Performance, con tamaño reducido para el niño. Y nosotros nos vemos en el próximo Surf Consejos. Vuelve el skate a Conexión Surfing, este deporte que combina también con el surf y no solo por compartir su carácter olímpico, sino también por compartir aspectos culturales. Y nuestro próximo invitado lo sabe muy bien. Él es Chus Domínguez. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues aquí, muy bien, gracias por esta llamadita, que me hace mucha ilusión. Estamos fenomenal. Decía en tu presentación que el surf y el skate combinan, y no solo por ser deporte olímpico, sino por aspectos culturales. Y yo sé que tú estás vinculado al mundo del skate, también al del surf, pero al de skate especialmente, y desde muy jovencito. Ahora mismo tienes una empresa que se dedica a hacer skate parks por todos lados, pero tus comienzos en el mundo del skate creo que fueron con 10 años. Cuéntanos, ¿de dónde viene esa pasión por este deporte? Vale, en realidad es un poco antes, es como con... Yo creo que el primer Sancheski con 6 años, con mi hermano, que éramos uña y carne, mi hermano Miguel, y no sé, lo vimos en una tienda, nos enganchó y hasta ahora, o sea, ha sido una cosa pues lo mismo que el surf y el snow, que también es una pasión que tengo ahí en mi alma, ¿no? Entonces pues es una cosa que te engancha, nos empezamos a bajar cuestas, más cuestas, hasta que vimos por ahí a un amigo haciéndose una rampa de madera, porque yo en Guecho había mucho surf, entonces pues está todo muy unido y la verdad es que es una cosa que bueno, que me llena, es una cosa muy adrenalínica, no sé cómo decirlo, ¿no? Me da la vida. A día de hoy estás haciendo skate parks por muchos sitios, hay uno ahí en vuestra playa, en Guecho, La Cantera, pero la primera rampa la hicisteis creo que cerquita de tu casa, tú y tu hermano, y fue de las que más aguantó. Cuéntanos, al inicio de todo, cuando prácticamente se echaba la gente por las cuestas, ¿dónde buscabais ideas para hacer esas rampas de madera que probablemente serían, no lo quiero pensar, pero más de un pantalón seguro que se quedó ahí? Sí, lo de las rampas es el inicio de, como se llama ahora, que está muy de moda, lo del do it yourself, que se llaman a los parques de skate, que se hace la gente de una manera underground, digamos, ¿no? Un poco así, no llega a ser macarra, pero sí es un poco como kinky, que, ¿no? Que lo haces a la manera, sin ser una institución, el ayuntamiento que lo hace, y antiguamente esas rampas de madera eran así, pues con 10, 12 años, pues robabas las maderas en las obras, con los amigos, robabas los clavos, al final montabas una y hasta que fueron evolucionando y irla montando mejor. Y bueno, luego pues mediante amigos llegaban revistas, en California ya había skateparks alucinantes y nosotros hacíamos lo que podíamos y hacíamos rampas. La verdad es que buenas rampas, llegamos a hacer buenas rampas, hay que decirlo. A día de hoy el skate es una disciplina olímpica, Chus, pero yo sé que vosotros en el País Vasco tenéis una vinculación con esta disciplina de hace más tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo eran esos artilugios que teníais cuando tú eras niño? Vale, estos artilugios eran unas goitiberas de madera que se unían así con unos tornillos, unos clavos, con unos rodamientos grandes, muy grandes, pues podrían ser de 80 centímetros o 100, que es lo típico que también se llama, por ejemplo, en Galicia creo que se llaman carrilladas, si no me equivoco, que yo creo que también habría en su época, sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, esto era... A mí me la hizo mi padre, yo ahí creo que tenía pues 5 o 6 años, justo en los comienzos del skate, así. Y bueno, de hecho, sigue habiendo carreras de goitiberas y carrilladas en muchos sitios que son bastante salvajes también, todo hay que reconocerlo. De ahí esas 4 ruedas, pues bueno, yo me imagino que ya te empezó de pequeñito, con 4 años, esa adrenalina, esa pasión por el deslizamiento que te llevó a día de hoy a tener tu propia empresa y construir skateparks. Cuéntanos, al principio, ahora mismo ya vemos que es una industria asentada en nuestro país, pero al principio, ¿cómo se te dio por ahí?
a ver, después de montar rampas y eso, ¿no? En la época que eres como estás enganchadísimo ya al skate, eres skater nato, ¿no? Por decirlo de alguna manera, igual que surfer o snowboarder, ¿no? Conseguimos que en Getxo se haga un skatepark con el ayuntamiento, que es un trabajo muy bonito, una unión de mucha gente, en la cual también yo y mi hermano fuimos bastante activistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la lucha por ese skatepark, que fue de los primeros, el primero de Euskadi, había uno en Madrid, en Puerta de Hierro, que también ya murió, y luego había otro muy antiguo que hubo en Arenys del Mar, que era a finales de los 70, que también cerró muy pronto porque era privado y tuvo muchos problemas. A raíz de ese skatepark que se hizo en Getxo, que se llama La Cantera, que sigue en pie, que es además es el parque de skate más antiguo de España, en vida, que es un skatepark muy bueno, luego rehabilitamos más cosas, construimos más cosas. Empezó a haber un boom de skateparks a nivel de ayuntamientos porque lo vieron que funcionaba, pero a nivel de copias y diseños sin sentido y que lo siga habiendo a día de hoy, que fíjate que es un deporte olímpico y hay muchos ayuntamientos que no se asesoran y aprovecho el momento para meter el puyazo a los ayuntamientos de que se informen, que se asesoren con los patinadores, que llamen a las empresas que construyen o que llamen a la federación, a quien sea, pero que no hagan una chapuza, que no tienen el dinero. Entonces, a raíz de ver que se estaban haciendo tantos parques malos, pues me salió esa vena y dije, venga, pues voy a hacer alguna cosita. Y empezamos muy suave y hasta hoy ya hemos hecho un montonazo de parques. O sea... Sud Skate Park, si no me equivoco, es vuestra empresa. Correcto. Y Chus, cuéntanos, ahora estás metido de lleno en la construcción de estos skate parks, pero tú eres un skater, o sea, skater, snowboarder y surfing. Pero yo querría conocer cuál es tu opinión acerca de ese boom que está viviendo el skate, que es la disciplina de la cual tú te ganas la vida haciendo estas infraestructuras, que a día de hoy es un deporte olímpico. Entonces, ¿cómo estás viendo tú ese crecimiento? Porque decías antes, empezaste con 6 años, muy pequeñito, haciendo las rampas propias, ahora ya se ve que esto ya es una industria y ya vemos que el skate ya es un deporte con todas las letras. ¿Cómo viviste tú esa evolución hasta llegar a donde estamos a día de hoy? La verdad es que ha sido una evolución muy potente porque son deportes así como, bueno, el surf es un poquito más antiguo y el skate es un poco posterior y tal. El skate en teoría nació del surf, ¿no? Y así como el snowboard es muy moderno, es todavía más moderno, es más moderno que el skate. Yo el skate lo vi salir de la nada, ¿no? Cuando, por lo menos en mi zona, ¿no? Al igual que el snowboard no existía y ahora es una maravilla. Ahora cualquier ayuntamiento, cualquier pueblo, ya no te hablo de ayuntamientos, cualquier pueblo suele tener una asociación que está muy metida en el skate. Y luego hay mucho tema privado también que está funcionando muy bien, los parques públicos, los parques privados que dan clases de skate, que funcionan una maravilla. Es una gozada ver cómo el deporte ya no es un juego como antes, ¿no? Que era una cosa como de macarrilla, un poco así. Ahora la verdad es un deporte y la gente ya se lo toma en serio, ni fuman, ni beben, ni se tiene que relacionar con drogas, ni alcohol. Ya es aunque sean las pintas las que sean, ¿no? Con otros deportes, está muy integrado. Y luego ahora hay otra cosa muy bonita también con el surf skate, que es una modalidad que está muy de moda, que la gente lo tiene como que lo toma muy fácil. Y también a nivel construcción estamos trabajando mucho eso. Sin dejar atrás el skate ni el surf skate, sin entrar en ese conflicto, ¿no? de batallas. ¿Pero qué? ¿Tú que surf skate no es skate y el skate es surf? A ver, tiene 4 ruedas y es skate, llámalo como quieras. Luego sí, eres más surfer porque te gusta patinar un poco como surfer. Nosotros estamos trabajando ahora mucho el tema de los surf skatepark también, porque nos gusta mucho el que haya un poco de patinar para todos, ¿no? Estamos ahora con unos proyectos muy importantes a nivel privado de que van a salir a la luz con empresas relacionadas con el surf y bueno, no deja de ser skate, aunque lo llame surf skate, ¿no? Y la evolución ha sido una gozada y lo sigue siendo. Yo ahora cuando veo a los chavales o veo las olimpiadas, la modalidad de street, que es una salvajada, ¿no? Lo técnico que se convierte el skate a la hora de hacer trucos y maniobras, con vueltas, con flips, con todo tipo de piruetas, es espectacular, ¿no? Igual que la rampa igual a la larga es más espectacular por las alturas, pero el street es muy técnico y es muy bonito. A mí me encanta, vamos. Soy un apasionado. Cuando eras, vamos a decir, un adolescente, ¿no? ¿Tú llegaste a soñar que el skate llegaría a estar entre los deportes olímpicos o parecía una quimera, algo que jamás a nadie se le hubiera ocurrido?
Yo creo que no pensábamos en eso. Yo cuando era adolescente, a ver, lo que nos gustaba era que ardan las ruedas, grindar, que suenen los ejes. Yo me hice un viaje a Estados Unidos porque quería patinar piscinas, que era uno de mis sueños. No, la verdad es que sí, estaban los Extreme Games y tal, y después empezó un poco a hablarse de las Olimpiadas, pero... A ver, yo te estoy hablando casi de hace 50 años, entonces claro, o 45, ¿no sabes? Cuando tienes 10 años, 12, estás muy metido, es hace mucho tiempo y no se pensaba en eso. Ahora está aquí igual que el surf, ¿no? Hace muchos años el surf, también la gente preguntas a alguien, ¿y qué? ¿Tú crees que esto hubiera sido olímpico? Y dices, pues no lo sé. Pero llegaron y ahora están tanto el surf como el skate en ese Olimpo de los deportes y es algo que yo por lo menos creo que todos nos alegramos, siempre hay dos puntos de vista, siempre hay las dos caras de la moneda, pero nosotros nos alegramos, al igual que nos alegramos, Chus, de que nos hayas visitado aquí en Conexión y nos hayas explicado y contado toda esa experiencia y toda esa historia que tiene el skate. Muchísimas gracias por visitarnos. Vale, venga, un saludo y recordar, ser kinkis. Un abrazo, Chus. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y os traemos muchísimos más temas. La marca Oxbow, fundada en 1985 en Normandía, está de gira europea. Francia, Portugal y España son los destinos en donde se están presentando sus 5 películas en exclusiva. Robert, cuéntanos más sobre esta iniciativa. El objetivo del Oxbow Movie Night es acercar la cultura del surf de distintas partes del planeta a través de las experiencias de sus protagonistas. En España, Somo, Guecho y San Sebastián fueron donde se realizaron los pases con la presencia en este caso de Kepa Cero presentando el documental Crossing Borders y de Laura Mayer y Andrea Molina con la película Off Season. Pues veamos qué nos dejó esta Oxbow Movie Night en San Sebastián. El Oxbow Movie Night básicamente es una noche, ¿no?, de películas. Nuestros embajadores nos envían películas y nosotros lo que hacemos aquí es presentar esas películas en una noche como hoy son varias. Luego en primer lugar estuvimos en Somo, que es de donde viene Andrea y bueno, está ahí su escuela. Y hay una parte del trip también que se pasa en Somo, ¿no?, en una de las películas, que es la película de las chicas, Obsession. Y pues había que presentarlo ahí, había que estar presentes. En el caso, por ejemplo, de Bilbao, fuimos a Pangaloca, que jugaba a domicilio, entonces lo mismo, ahí teníamos que estar presentes y ahí estuvimos. Y nada, y hoy nos toca Donosti y gracias a Aritz y a David pues, por permitirnos que esto sea posible aquí en San Sebastián. Tenemos embajadores, o sea, de manera internacional lo hacemos en Tahití, lo vamos a hacer en Francia, hay un recorrido bastante grande en Francia, pero vamos, de momento esos países y luego esperemos que esto vaya más. Y Portugal, perdona, que se me va a olvidar, Portugal, es verdad, en mayo en Lisboa. Lo que la gente me dice, yo me lo estoy pasando pipa, nuestros embajadores también y nada, y espero que lo disfruten y que tengan la oportunidad justamente de ir a otras películas si a esta no han podido, que vayan, que digan, oye, tío, te he visto en la pantalla,
¿y qué tal ese viaje? ¿Qué tal? No sé qué. Pues eso, que lo disfruten. Bueno, pues yo soy Andrea, bueno, soy de Cataluña, pero hace 1000 años que vivo en Cantabria. A Laura la conocí en Portugal, surfeando juntas un día, y bueno, hemos mantenido la amistad desde entonces. Y hace poco me dijo, oye, voy a hacer una peli representando el surfing femenino, todas sus facetas, y me gustaría que participases. Las dos somos team riders de la marca francesa Oxbow. Y entonces, bueno, pues tenía todo el sentido participar y para mí pues me hizo mucha ilusión porque, no sé, creo que es un proyecto muy bonito. La marca ha apoyado el documental que se pudiera realizar a tope, porque a ellos les interesa mostrar todo ese tipo de mujeres también. Tienen como mucha motivación en apoyar que se desarrolle el surfing femenino, en intentar hacer las cosas bien y en mostrar mujeres de a pie, que no sean top models y que no importe pues, el físico y que importe la actitud en el agua, los valores, desde, yo qué sé, ecología, deporte, bueno, esa salud mental y física que aporta el surfing, pues son los valores que ellos quieren transmitir y bueno, pues lo están haciendo desde todas las ramas de los riders que participan en la marca. Al final el océano, la montaña, o sea, el medio ambiente es nuestro terreno de juego y esto pasa también por la producción, sobre todo que nosotros pues, bueno, producimos. Entonces, para darte un par de ejemplos, en la parte, por ejemplo, técnica, como desgraciadamente no hay industria en Europa que haga realmente neoprenos, ¿vale? Pues han decidido, por ejemplo, invertir en lo que es el Yulex, ¿vale? El Yulex, que es goma natural, que viene de la salvia de la Evea. En los bañadores, plástico reciclado, o sea, el 100% de nuestros bañadores están reciclados. Utilizar algodón biológico, que justamente el algodón biológico consume menos agua. Entonces, todo este tipo de cosas que podemos realmente hacer y que están ahí cerquita, ¿no? Y solamente nos cuesta cambiar un poco a poco, pues esto es lo que hacemos. Pues sobre todo el de la ecología, porque para mí es como súper importante. Yo, por ejemplo, todas las tablas que uso son de madera y entonces ellos tienen toda una rama de la marca que es el hilo está hecho en Francia, la costura está hecha en Francia, hay otra rama que está hecha en Portugal, entonces es un gran esfuerzo para una marca traer toda la producción a Europa porque es mucho más caro, pero también reporta mucho más a la población y luego gastas muchos menos recursos y es ropa o, por ejemplo, inventos, los leashes, también están hechos en Francia y son reutilizables, si se te rompe de un lado lo puedes recomponer con otro, que muchas marcas eso, no te lo dejan hacer para que te tengas que comprar otro y pues entonces para mí son valores que creo muy importantes. Y con los neoprenos igual, están hechos de una planta, de Yulex, no están hechos de plástico. Interesante iniciativa esta que toca las temáticas que tanto nos gustan a los surfistas. Robert, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a entender mucho mejor el surf y su cultura. Un abrazo, amigo. Un placer, Víctor. Un saludo para todos y buenas olas. Aloha. Abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que llegue nuestro gran amigo Guillermo Carracedo, ¿qué os parece si tomamos nota de este surf consejo? Hola, bienvenidos a One Surf Academy. Soy Tony Varela y esto es la esencia del longboard.
Si todavía son las primeras veces que intentas esta maniobra y no estás muy familiarizado, mi recomendación es para empezar a usar este giro, empezar a sentirte cómodo, es que empieces en las espumas. En el momento que inicies una surfeada, al final, en la zona de la espuma, simplemente aplica esta técnica e intenta mantener una dirección en línea recta. Los errores que solemos cometer es no extender del todo la pierna hacia atrás y entonces no nos sentimos demasiado cómodos, demasiado estables. Por tanto, no tengas miedo y extiende tu pierna hacia atrás e intenta apoyar la rodilla. Simplemente mantén una dirección estable hacia adelante. De esta manera tu cuerpo se irá acostumbrando a este gesto. En el momento que te veas cómodo en la espuma, entonces es cuando añadimos esa rotación y una inclinación. Y verás con qué facilidad podrás empezar a mover tu longboard. Cuando ya tengas esto muy trabajado y muy interiorizado, entonces empieza a aplicar mayor presión con el pie de atrás. En esta sesión he elegido un longboard 9.4 x 23 x 3, el modelo Amarr de Cormorant Surfboards, una línea completamente tradicional. Debe de pesar entre 10 y 12 kilos y además le he incorporado una quilla de pivote, una quilla muy utilizada en la década de los 60, la cual tiene una base muy ancha, se estrecha hacia el medio y vuelve a ganar superficie hacia el final. Las grandes dimensiones de esta quilla hace que la tabla vaya muy agarrada sobre la ola. También favorece el momento en el que caminamos hacia el nose. El hecho de que esta quilla tenga mucha superficie también implica que tengamos que utilizar mayor fuerza para girar el tablón de forma brusca. Por eso el drop knee es la mejor opción. En mi opinión, el drop knee es la forma más bonita de hacer girar un tablón. Y no necesariamente es una técnica que solo se utilice en tablones clásicos o en tablones tradicionales, sino que también se ha adaptado a tablones más ligeros o más performance, haciendo giros en los que transmiten un control y una potencia asombrosa. Te animo a que lo practiques. Estoy seguro que si practicas esto en poco tiempo notarás mejorías y tu estilo se irá depurando poco a poco. Así que ya sabes, no olvides suscribirte al canal si te ha gustado, darle a la campanilla si quieres que te avisen para nuevos vídeos y no olvides que tienes otros vídeos relacionados con esta técnica en nuestro canal. Como os habíamos dicho, encaramos la recta final y ya nos visita en el plató nuestro amigo Guillermo Carracedo. Que por encima le voy a decir que bien nos lo pasamos en Melilla. La verdad es que sí, al final nos tocó algo de olas, lo disfrutamos y sol, mucho sol. Lo sé, Melilla otra cosa no, pero en esta época del año hace calor. Lo veíamos ahora en el reportaje este que nos trajimos de allí de la Triple S. Qué buena gente, qué bien nos trata aquí cada vez que vamos a Melilla. O sea, un placer, ¿no? Regresaremos el año que viene. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Y para eso, y como Melilla siempre nos recibe con mucho sol y muy buen tiempo, te van a hacer falta unas camisas. Y es que eso te lo tengo yo como regalo, te lo doy ahora porque si no lo hubieras visto al final del programa. Ole, ole, sí señor, mira qué camisas chulas, ¿eh? Sí señor, o sea, esto es un amigo. Eso, que se diga, ¿eh? Amigo es un tesoro. Que además de vídeos buenos para todos, le traigo camisas a Víctor. Sí señor, las vamos a dejar aquí, bueno, las voy a dejar para aquí que lo abajo. podáis ver en futuros programas así de guapo. El próximo programa, lo prometido es deuda, vendré con las camisas. Venga, con una, espero. Bueno, a ver, yo a lo mejor me gusta cambiarme mucho. Yo sabes que cada vez que voy a un evento tengo que cambiarme mucho porque hago muchos reportajes, entonces a lo mejor uso las dos. Uno para los primeros reportajes y otro para tu visita. Me parece bien. Pues lo que también te traigo son vídeos buenos. De estos que me encuentro por las redes sociales. Vídeos. Y que yo creo que deberíamos empezar con este. A ver. Ostras, sí señor, ese agua cristalina me recuerda un poco a la de Melilla, te voy a decir, ¿sí? Le falta falta el tamaño. Potencia de la ola, sí. ¿no? Pero esto sí, es señor. Mentaway y ese típico vídeo de olas perfectas que te quedas hipnotizado viendo una y otra vez. Es que lo va, mira. Sí, señor. Ya como rompe fuera la ola y luego se reforma y se convierte, mira qué sencillo el take-off y se convierte o sea, en eso. Y de repente, mira,
pedazo tubazo, sí señor. Esos son los baños que se disfrutan. Estos son los baños que yo no tengo. ¿Qué más nos traes? Sorprende. Pues para la gente que no tiene esos baños, este invento. Y es que ¡ostras! es ponerle ruedas a una tabla de surf. Lo veo, vamos a decir, arriesgado. ¿Sabes? Y divertido. No te olvides de que lo arriesgado muchas veces conlleva el término divertido. Sí, ese punto de adrenalina. ¿Sabes lo que me imagino? Aquí en mi ciudad, ya sabes que ilegal aquí es seguro. Segurísimo. Yo estoy pensando en Vigo. ¿Sabes? Bajar la Gran Vía de Vigo con esta tabla, Dios mío. O sea, yo creo que te veo acabando contra el Corte Inglés. Sí, yo creo que me haría más viral que Abel Caballero, ¿sabes? 100%. Pues el siguiente vídeo que te traigo es un casi ataque de tiburón. Casi ataque. Claro, casi ataque. A ver. Y es que mira qué cerquita estuvo. Ostras, sí señor. Y porque es una modalidad que es kite foil, que es lo menos más, cerca que puedes estar de tocar el agua. Yo pensé que ibas a decir que es una modalidad el casi ataque de tiburón. Ojo, ¿eh? Ojo. Pero sí, se le ve que pasa por el canto de un duro. No, la verdad es que ha faltado muy poquito y yo creo que son de esas situaciones en las que te das cuenta de que tienes la vida... La vida de repente pasa de ser el aperitivo de otro ser. Exacto. Entonces... Y lo siguiente que te traigo es en la misma modalidad pero diferente disciplina y es cómo aprender a surfear sin olas desde parado. O sea, empezando desde un muelle. Es que estoy... yo que sé que tú eres un gran aventurero, yo sé que tú esto ya lo tienes más que dominado. Bueno, entonces... estoy empezando a cogerle el gusto a este deporte, que se llama foil. Muy buen cardio. Muy buen cardio. O sea, te prometo que te deja el corazón, te empieza la patata, y dices tú, vale, puedo seguir surfeando lo que quiera, o sea, puedo seguir bombeando por el agua, pero a lo mejor no te da el cuerpo. Claro, porque para toda la gente que nos sigue desde casa y que a lo mejor, o sea, yo sí que vi cómo son esas aletas, esas alas prácticamente que lleva el foil, pero para toda esa gente que solo tiene el recuerdo en la imaginación, descríbenos la tabla y cómo es el funcionamiento. Bueno, la tabla es como una tabla de surf, pero un poquito más corta y luego trae esa especie de ala, como un avión que lleva debajo, que la idea es buscar lo más aerodinámico posible, lo que haga la menos resistencia al agua. Entonces, tú lo único que se enfrenta de frente al agua es el canto del ala y el canto del mástil. Y el ala es lo que te mantiene en esa superficie y donde vas generando tú la velocidad. Y esto puede durar eternamente siempre que te den las piernas. O sea, hay que tener lo que decías, ¿no? Un buen cardio y un buen océano. Sí. O sea, yo me imagino, ¿no? O sea, que nosotros tenemos cerquita las Islas Ons, cuando no hay olas aquí en la lanzada, dices, bueno, me voy a ir surfeando hasta Ons, ¿no? Lo que sí que está muy divertido es que si aciertas con el viento adecuado, puedes ir surfeando las pequeñas olas de viento y entonces la ida se hace mucho más llevadera. Yo, ¿cuándo dices tú, porque no creo que tarde mucho, que veremos un campeonato de foil? Ya empieza a haber campeonatos de wingfoil con la vela, pero claro, la energía viene de la vela. Pero de foil solo de ir a ver quién dura más o a ver quién aguanta más, esos podrían estar súper divertidos de ver. Yo no descarto que un aventurero como tú, Guille, en cualquier momento, un waterman, te vemos haciendo surf, te vemos haciendo subolas, te vemos con paddle. En cualquier momento te vemos compitiendo en esto. Yo ya sabes que si hay adrenalina y me lo puedo pasar bien, voy a estar ahí. ¿Sabes dónde te lo vas a pasar bien? En el próximo programa al que vengas, porque estás ahora mismo desde aquí más que invitado, amigo. Pues la verdad es que muchas gracias, la verdad es que me moría de ganas de retomar esta sección con fuerza y traerte vídeos y traeroslos a todos para que nos podamos reír y ver las cosas que encuentro por ahí perdidas en redes. Y verte a ti siempre es un lujazo. Hombre, para mí siempre es una alegría tenerte en el plató. Bueno. Un abrazo, amigo. Nos vamos, nos despedimos por esta semana, pero ya sabéis que volveremos dentro de 7 días. Pero aquellos que todavía tengáis más ganas de surfing, podéis encontrar más en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Chicos, nos vemos en las olas.